Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente. Hace mucho rato que no hago estos videos de tips en cuanto al juego de rol. Y bueno, hoy que tuve un poco más libre algunas cosas, quise realizar uno. Sobre todo porque hay algunos elementos dentro de una aventura de rol que si bien cada máster o cada mesa va a tomar uno como principal, convergen en algún punto, ¿no? Entonces, pues ahorita voy a mencionarles un poco acerca de esos elementos. Pero primero, pues comentar, ¿qué es una aventura de rol? Una aventura de rol se puede definir como una historia en donde un grupo de personajes protagonizados por los jugadores realizan o quieren cumplir uno o varios objetivos en concreto. Esto hace que los jugadores tengan un objetivo principal del cual se conforma la aventura y vayan dándose ciertas situaciones en las cuales ellos deben de realizar algunas acciones con base en sus personajes para poder digamos que sobrepasar o sobrellevar esas situaciones, ya sea combate, algo de exploración o algo narrativo, para poder llegar a su objetivo principal o cumplir los diversos objetivos que puedan tener sus personajes. De ahí que la labor del máster, aparte de contar esta historia y cuáles son las circunstancias de los personajes, este máster es el que va a tratar de describir qué situaciones tienen los jugadores en el camino para llevar sus objetivos y pues si hay algún combate, si hay cosas que los favorecen, entre otras cosas. Tal vez en otro video podamos, en otra ocasión se pueda hablar acerca de la labor del máster y la labor del jugador más específicamente, pero por ahorita nos vamos a centrar en otros elementos. Bueno, en términos generales se puede comentar que una aventura tiene tres elementos. El contexto, que podría definirse como la ambientación, la narrativa, el roleo como tal, y el combate, las peleas. Estos tres elementos van a estar relacionados íntimamente acerca de cómo se lleva la aventura. ¿Por qué? Porque para definir una aventura tenemos que tener sentido de en dónde estamos jugando, por qué estamos jugando o por qué estamos haciendo lo que hacemos y a quienes nos vamos a encontrar que pueden interponerse en eso que estamos haciendo. Ahora, el contexto, la ambientación o la exploración, yo la concreto más que nada como en dónde espacialmente se está llevando la aventura. Puede ser un continente, puede ser un mundo, puede ser un país o algo más chiquito como puede ser un bosque, un acantilado o incluso un castillo. Todo este espacio llevado a gran escala o a una escala muy pequeña, puede presentar distintas situaciones o elementos, tanto físicos como sociales, que pueden influir
a que los jugadores o los personajes de los jugadores necesiten utilizar ciertas habilidades que no solamente sean de combate. Probablemente, por ejemplo, si la party se encuentra en un bosque, entonces están caminando por varios días, probablemente uno de los miembros de la party, no sé, el explorador usualmente necesite hacer habilidades que tengan que ver con supervivencia o tengan que ver con naturaleza para buscar alimento o examinar si hay algún animal cerca o algún peligro o si hay plantas o cosas en el ambiente que pueda utilizar. Ese puede ser un ejemplo muy concreto de ciertos elementos o ciertas situaciones físicas que puede haber en el contexto de una aventura y que los jugadores puedan utilizar para llevar a cabo ciertas cosas o sobrellevar algunas situaciones. Eso hablando en un entorno pequeño, en un bosque. Por ejemplo, si nos vamos a un entorno más grande, como por ejemplo una ciudad, un país donde hay estructuras de poder o hay ciertos cargos y todo eso, puede haber cuestiones sociales como por ejemplo, no sé, que la guardia tenga unos ciertos principios o haya ciertas reglas y por lo tanto esas reglas influyan en el hecho de, ok, ¿qué va a hacer la party o un miembro de la party en específico en ese lugar, en esa ciudad, dados los principios que rigen esa ciudad? Entonces, todos estos elementos que tienen la ambientación, el contexto o la labor de exploración necesitan ciertas habilidades que no necesariamente son de combate y que los jugadores deban de utilizar para moverse en ese lugar, en ese contexto en donde está pasando la aventura. Ahora, el segundo elemento se puede considerar que es la narrativa o el roleo. Esto es un poco más sencillo de explicar, pero hasta cierto punto la mayoría de los jugadores, o en algunos casos varios jugadores, o incluso los másters, no lo integran dentro de una campaña. Y esto significa más que nada cómo el jugador o cómo el máster está interpretando diversas situaciones, interpretando ya sean NPC, situaciones físicas, situaciones de combate o simplemente la interacción social que tienen hacia un NPC o hacia los miembros de la party. Esto obviamente se conforma en su mayoría por la forma de interpretar a los personajes por parte de los jugadores. Y esto también conlleva el hecho de que dependiendo de cómo el jugador interprete esta cuestión del roleo, cómo sea su personaje y cómo se desarrolle en un entorno social, digámoslo así, puede influir en algunas cuestiones como el combate o la ambientación. Un ejemplo muy claro sería decir, o si nos vamos a lo que hemos hecho de la narra de Ixalan, en donde Serenbi, ya como capitana,
ya está más atenta a lo que es la coalición de Al-Sofar. Y como ya está más atento a la coalición de Al-Sofar, pues ya al saber cómo es la coalición, ya ella tiene un motivo para rolear cómo va a interactuar con otros miembros de la coalición o cómo les va a decir a los otros miembros de la PATI cómo tienen que interactuar con ese medio o incluso cómo interactúan la parte en general, cómo interactúa Vane con Daniel, cómo interactúa Sitchin con Serenbi, entre otras cosas. Todo esto va a influenciar ciertas acciones, no solamente en el combate, sino también dentro de la misma ambientación. Y esta influencia puede darse en todo el trayecto de la campaña, desde el inicio hasta el final. Ahora, el último elemento ya general sería el combate, es decir, la pelea. En términos simples, lo podemos definir como el enfrentamiento contra los monstruos o los enemigos que se topan los personajes durante la aventura, mientras están realizando el objetivo o buscando realizar el objetivo que se propone. En este punto hay una importancia muy fijada en lo que es la mecánica de cada clase. ¿Qué pueden hacer ellos? ¿Qué puede hacer el bárbaro? ¿Qué puede hacer el guerrero? ¿Qué puede ser el bardo, entre las demás clases? Aunque algo que se puede hacer para darle más sabor al combate es interpretar cómo están realizando las acciones. No es lo mismo que un guerrero diga, pues voy a atacar con mi espada y pego y ya tiro el dado de 10 de daño, a que un personaje diga, bueno, pues agarro mi espada, la levanto y con un tajo y trato de darle un tajo preciso en la cabeza al dragón, por ejemplo. Eso le da un poco más de sabor al rol, la interpretación de cómo es el combate, tanto hablando del DM como del jugador. Y obviamente esto también, el combate, dependiendo de cómo se realice, dependiendo de los resultados, entre otras cosas, puede influir en el roleo de los jugadores y en la ambientación de la aventura. Por citar un ejemplo, si en un combate anteriormente había una escena de roleo en donde dos personajes se estaban acercando muy bien porque empezaron a comprenderse como amigos y otras cuestiones. En un combate probablemente haya una situación en donde uno de ellos esté en peligro y si en dado caso ese personaje muere o ese personaje cae inconsciente, pues su compañero puede reaccionar de cierta manera, no solamente en el combate, tal vez arrojándose contra el enemigo en señal de venganza, sino que también el hecho de que después de ese combate haya un cambio en la forma de rolear de ese personaje. Tal vez cuando tenía a su amigo era muy comprensible, muy amable, una persona alegre y demás, pero después de ese combate se convierta en alguien más cerrado, más enojado, más con ese instinto de venganza,
de qué debo de hacer, debo de encontrar a esa persona y vengarme de la muerte de mi compañero. Puede ser un ejemplo. En términos prácticos, podemos mencionar a lo que le ha pasado, por ejemplo, a Sitchin en Nixaland, que Sitchin tenía una cierta forma de ser antes de que le hicieran ver ciertas cuestiones de su trasfondo, y después de eso ya tuvo otra actitud que se vio reflejado en el roleo y en su modo de pelear. Todos estos elementos, tanto el roleo, la ambientación y el combate, confluyen entre sí, básicamente respondiendo las preguntas de qué es lo que haces, cómo lo haces y por qué lo haces, o más bien en dónde lo estás haciendo. ¿Por qué? Esta esfera da un poco de más complejidad al rol o a la aventura. Si bien nosotros podemos hacer una aventura pequeña en donde solamente la partida esté en un bosque, en ese bosque, como ya lo mencioné, hay elementos que puedes utilizar para tal vez un combate, tal vez de utilidad para curar a alguien, para comer, entre otras cosas. ¿Cómo lo haces? ¿Qué estás buscando? ¿Por qué? ¿Qué estás buscando? ¿Qué vas a hacer con eso que estás buscando? ¿Con quién interactúas? ¿Con quién no interactúas? Y el por qué. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué no lo estás haciendo? ¿Qué tiene que ver el hecho de que veas a esta persona o esta situación? Son diversos detalles que, si bien pueden ser muy obvios a la hora de rolear, en muchas ocasiones se debe de tomar más en cuenta, o a lo menos el máster debe de tomarlo más en cuenta para poder definir una aventura, definir en dónde van a jugar, definir quiénes van a ser los enemigos y definir cuáles van a ser las diversas situaciones que van a enfrentar la parte. Y obvio, todo esto puede ser utilizado no solamente por el DM, sino incluso por los jugadores. Jugadores que, dependiendo de las acciones que realicen sus personajes, pueden tener algunas cuestiones que les sirvan de ventaja y algunas otras cuestiones que les puedan ser una desventaja para llevar a cabo el objetivo que están buscando. Ya por último, algunos tips o recomendaciones para los DMs que tal vez se pueden extrapolar a los jugadores. Una, sobre la ambientación o la exploración. Si puedes sintetizar o resumir o explicar lo más básico de dónde están jugando o quiénes están cerca o demás cuestiones, es mejor. Tú como DM debes de explicar solamente en dónde están y qué hay, dejando que los jugadores puedan explorar, tengan la libertad de explorar y tengan la libertad de investigar. De lo contrario, si le das toda la información de en dónde están, qué se van a encontrar, por quién se van a encontrar, cómo es la persona que se van a encontrar, y entre otras cosas, puede ser muy tedioso para los jugadores. Y en algunos casos, si no la inmensa mayoría, prefieren omitir estos detalles. Por ejemplo,
Si estamos jugando en un país y en ese país tiene un cierto rey y ese rey tiene cierta importancia, no menciones quién es el rey, simplemente mencionas, estamos en tal país, el país tiene un rey llamado tal y cumple esta función. No les digas más. Deja que a ellos, si en dado caso le interesa, busquen saber qué cosas. O si en alguna situación, ya sea de combate, roleo o la misma habitación les llame la atención, ellos pueden decir, ¿saben qué? Hicimos esto. ¿Qué tal si vamos a ver al rey? Entonces tú ahí ya con toda confianza puedes ponerle nombre al rey, ponerle una actitud al rey y ya pueden interactuar con ese rey y así pueden tener un poco de relación más fluida con ese NPC y no solamente por el hecho de decir, pues el rey es el mandamás aquí, vamos a verlo, cosas por el estilo. También pasa en sentido de, ok, ¿qué es lo que estás buscando? Si estás en un bosque, si estás buscando plantas, no le digas, las plantas están debajo de un árbol y el árbol está ahí. No, deja que ellos exploren y ellos chequen eso. Si lo realizas, van a tener más interés en saber acerca del mundo o saber acerca de el lugar en donde están jugando. Conforme a la narrativa, tú les debes de dar el espacio suficiente a los jugadores de interpretar a sus personajes, darles esa libertad, aunque también tienes que ver que no se pasen de la raya y puedan no, no alejarse de sus objetivos originales, pero sí darles la libertad para que ellos se expresen, siempre y cuando esto no choque con la expresión o con la forma de jugar de otro jugador. Y tú trata de que las interacciones con los NPCs que tú creas sean sencillas, sean claras y no sean tan durables. Es decir, que no tengas que echarte un monólogo de 20 minutos tú mismo como DM interpretando a un NPC y que los demás, los miembros de la partida, solamente estén escuchando lo que estás diciendo. Eso es muy monótono. Y esto conlleva el que no siempre centrar el roleo en un aspecto deba de ser lo ideal, porque estás aburriendo a los jugadores. Trata de incluir todo lo que puedas, todos los elementos que tengan los jugadores, tanto su trasfondo como sus motivos, sus objetivos, lo que quieren alcanzar, lo que quieren ser. Trata de adaptarlo o incluirlo en la medida de lo posible a esa narrativa o a ese roleo que tiene. Si lo logras hacer, tus jugadores se van a sentir más enganchados a la historia porque son los protagonistas y no solamente el hecho de, pues ok, ya cumplimos esto, ¿y ahora qué? Ejemplo, como muestra un ejemplo que hemos hecho en Ixala, yo no les presenté a Arlene y a Krenner, que eran los ex tripulantes del capitán que tenían antes,
ellos los conocieron de viva voz, empezaron a interactuar con ellos y se utilizó algunos elementos como por ejemplo la muerte de su capitán, el hecho de que le robaron el barco y el hecho de que una miembro de la party, bueno, Vane tiene más o menos un triángulo amoroso con Arlene, la sirena. Todos esos elementos que están incluidos dentro de la narrativa con estos personajes, con estos NPCs, ha dado una interacción interesante. ¿Por qué? Porque a ellos no les agradan esos NPCs y como no les agradan, su interacción va a ser interesante en el sentido de, ok, quiero hacer algo en contra de ellos, pero probablemente por ahorita no lo pueda hacer porque son miembros de la coalición, la ambientación tienen que ver con dónde estamos, entre otras cosas. El punto es eso, inclúyelos en la narrativa y darles un espacio para que se puedan expresar en la misma. Y ya por último, en cuanto al combate, como DM debes de examinar bien antes, durante y después del mismo combate cómo realizan los jugadores sus habilidades para poder enfrentarse al enemigo en turno o al villano en turno. Solamente así podrás darte una idea de, ok, cómo combaten y plantear situaciones, ya sea en el combate, en el roleo o en la ambientación, que puedan ser un reto para ellos. Un ejemplo de esto sería el decir, ok, yo veo que, por ejemplo, Vane usualmente es la que se trata de alejar. Ella no se mete en combate, entonces debo de poner alguna situación que se vea en que ella pueda no estar en peligro como tal, pero sí deba de tener una acción para defenderse y no solamente el hecho de miro a tal persona, lo curo o lo inspiro, cosas por el estilo. Eso debe de quedar muy claro y debe de verse siempre en todo momento. Y algo que a lo menos no se debe de tratar de no hacer es el hecho de en el mismo combate debatir, modificar o anular alguna habilidad que pueda interponer en el mismo combate. Es decir, si tú estás viendo o si el jugador tiene duda acerca de una habilidad en medio del combate, no expliques las reglas. Lo más conveniente sería, tú le dices al jugador, bueno, en esta ocasión esta habilidad va a realizarse así. Y dejas que siga el combate. Una vez que termina el combate y termina la sesión, tú puedes anotar esa duda que tenga el jugador o esa duda que tengas tú y revisarla fuera de la partida. ¿Por qué? Porque si lo haces en medio del combate, se pierde la dinámica del mismo. Por lo tanto, todos ya no van a saber qué está pasando, por qué está pasando y demás cuestiones. Incluso puede haber un choque entre DM y jugador porque no se ponen de acuerdo en tanto qué tiene que ver una habilidad o qué hace una habilidad. Por lo tanto, lo más conveniente sería eso, checar tras bambalinas qué es lo que pasa con alguna duda o alguna modificación de
algún conjuro, alguna habilidad para que el combate enlace en medio de la sesión pueda seguir siendo dinámico y no se interponga en medio de la aventura. Si bien estos tres consejos pueden ser generales o pueden ser muy breves, hay cosas que pasamos por alto y no lo vemos. Y bueno, si bien hay de mesas a mesas que puede que en alguna les llamen la atención estos tres elementos o pueden que en otra, ya sea jugador o DM, le dé peso más a alguno de estos, como por ejemplo la exploración, el roleo o el combate, no quiere decir que una de estas tres sea la mejor, sino que todas son parte de la misma dinámica de una aventura que nosotros planteamos para que los jugadores puedan ser los protagonistas de la misma. Y bueno, hasta ahora eso es lo que les quiero comentar. Si bien podemos comentar más cosas y probablemente sea conveniente realizar un stream al respecto, creo que por aquí podemos hacer un corte de manera general o un poco simplificada de estos tres aspectos que en muchas ocasiones, si bien no se dejan a un lado, no se habla mucho acerca de esto. Incluso en algunas mesas que se concentran más en el combate, el roleo no existe o al revés, en algunas el roleo existe más que el combate o la exploración está nula y por eso el ranger no sirve para nada, etc, etc. Como sea, todos estos elementos confluyen en la aventura y son cosas que uno como DM debe de tener a consideración para poder hacer una buena experiencia para los jugadores. Y bueno, hasta aquí va a ser toda esta explicación. Hasta cierto punto fue corta. Como digo, podemos seguir hablando de eso, posiblemente en otro video o en un stream lo pueda tocar, pero pues hasta el momento lo dejamos ahí y algo que sí me gustaría es saber qué piensan ustedes, si les dan más pies al roleo, les da más pie a la exploración o se centran más en el combate, no lo sé. Cuéntenmelo en los comentarios y si quieren dar una opinión de cómo estos tres elementos confluyen en sus mesas o han visto que a alguien les gusta o demás cuestiones, son libres de decirlos en los comentarios, tanto de aquí como en Spotify. Y bueno, sería todo por ahorita, entonces me despido. Un saludo a todos, nos vemos la próxima y un buen viaje por las eternidades. Cuídense.